Buenos días a toda esa teleaudiencia poderosa dominicana que reside aquí en su república, en nuestra República Dominicana, nuestra amada República Dominicana, y también reside en los Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Sudamérica. Esta es una plataforma global que tiene penetración en todos los rincones del mundo a través del canal Cinevisión, canal 19, que se transmite por UHF en la República Dominicana y por los sistemas de cable, pero también por las redes sociales y por la plataforma de YouTube, donde colocamos el contenido interesante y actualizado todos los días. Precisamente vamos a recordarles que pueden buscar nuestro canal de YouTube, Irreverente Directo, darle like, comentar y compartir, y también pueden buscar nuestra página en Facebook, Irreverente Directo, darle like, comentar, y también pueden por ahí disfrutar de la transmisión en vivo de este espacio Irreverente y Directo. Buenos días, mi compañero Félix Luna, que está de júbilo hoy, celebrando el triunfo de la izquierda colombiana. Vino como con poco ánimo hoy, ¿no? Siempre estoy ahí. Bueno, señores, muchas gracias de verdad por la sintonía. El canal 19 se transmite por live stream también. O sea, no hay una excusa para no ver. Dominican Network. Sí. Dominican Network, que es el cable de Estados Unidos para los dominicanos de Estados Unidos. Gracias de verdad por la sintonía, gracias por el apoyo, gracias sincera por toda esa muestra de cariño que ustedes nos expresan. Nosotros hacemos un programa comprometido con los intereses democráticos, no a la censura. Nosotros no censuramos en este espacio, nosotros le damos participación al pueblo que llame aquí, ¿verdad? Sí. Interactúe. Aquí vienen figuras que coinciden, que no coinciden con nuestra forma de pensar y de ver los avances, ¿no?, que tiene que tener este país. Por eso, Irreverente y Directo es el programa preferido de mucha gente y muchos ciudadanos. De verdad que bueno, sí. Señor, el proceso electoral de Colombia, el día de hoy. Déjame, para iniciar ese tema, Luna, dar los números que hubo en las encuestas en Colombia, que no fallaron las encuestas, Luna, no fallaron. ¿Usted sabía ese dato? Yo se lo voy a mandar al señor director ahí. En Colombia, que realmente hay normativas que se respetan, no es como la República Dominicana, que aquí usted crea una empresa fantasma y publica unos números y hace unas proyecciones y crea una tendencia cuando eso no responde a la realidad. En Colombia hay regulaciones que imponen criterios y que imponen cumplimiento de rigor con la realización de esas encuestas. Se protegen las elecciones. Se protegen las elecciones. Allá, si un ciudadano se equivoca el día de las elecciones y comete un hecho, no crea usted que eso se va a quedar impune. No. Usted tiene sanciones y va a los tribunales y un juez lo va a jugar como cualquier caso, como el que roba en una casa. Así es en Colombia. Allá en Colombia, incluso, señores, se sanciona que un funcionario público, que es el caso de varios alcaldes que están fueron suspendidos de sus funciones. Oiga lo que estoy diciendo, suspendidos de sus funciones. ¿Ustedes saben por qué? Porque estaban haciendo proselitismo por uno de los dos candidatos. Entonces, en Colombia protegen su sistema democrático. Yo veo muchos dominicanos que opinan sobre la parte, vamos a decir, visible de todo esto, ¿verdad? La parte cosmética, quién ganó, quién perdió, ganó la izquierda, ganó la derecha, pero no se fijan en todo lo que hay detrás de todo este proceso, señores. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántas personas votaron ayer? Casi 22 millones de personas. 22 millones de personas. ¿Usted sabe cuánto duró el proceso de conteo? Menos de una hora. Menos de una hora. Ya a la media hora de cerrado el proceso de conteo, ya había uno de los candidatos que había reconocido que había ganado otro, y ya todo el mundo perfilaba, y hasta el presidente ya estaba felicitando al candidato ganador. Con un territorio, señores, que cuando usted coloca la República Dominicana en el mapa de Colombia, nosotros cabemos cientos de veces. A que lo sepa. Sin exagerar, Sí. Sin exagerar. Entonces,
22 millones de personas. Aquí apenas van a las urnas, creo que son 5 millones. No, capacitados para votar son 6 millones. Exacto. Pero los que van aquí son como el 70 y pico por ciento, ¿verdad? No menos, 60%. Exacto. Acuérdate que hay 700,000 que residen fuera del territorio nacional y la gran mayoría de esos no votan. Pero más o menos por ahí que ronda la votación en la República Dominicana. Exactamente. Fíjense las encuestas, señores, cómo las reglamentaciones electorales en Colombia permiten publicación de encuestas una semana antes del proceso. Sí. Esos fueron los resultados una semana antes del proceso. Esas 5 encuestas, señores, 5 encuestas, 4 daban ganador a Rodolfo Hernández, pero chequen los porcentajes. CNC marcaba a Hernández 41%, Petro 39%. FM Hernández 50.4%, Petro 45.6%. La GAD 3, Hernández 52.3% y Petro 45.1%. Y la única que daba ganadora a Petro era Centro Nacional de Consultoría, con 44.9% y Hernández 41%. Fíjense que en todas el margen de diferencia era estrecho y que todas revelaron, señores, cómo Rodolfo Hernández brincó del 28% a prácticamente un 48%, subió 20 puntos. 20 puntos en días. En días subió ese señor, que inclusive no estaba proyectado para que pasara al balotaje. Lo que a mi entender evidenciaba que en la sociedad colombiana hay aún cierto temor. No diga temor, hay una división. No, porque división siempre hay, pero es el temor, porque yo creo que eso es lo que evidencia, es el temor al gobierno. Se habla en Colombia que hoy ya Petro debe, para disipar la incertidumbre que se está generando, ya se habla inclusive de posible devaluación del peso colombiano, se habla de que hoy él debería anunciar quién va a ser su ministro de Hacienda y quién va a ser su ministro de las Fuerzas Armadas, para ir enviando señales contundentes a los agentes económicos. Lo que hay que decir que Colombia es un país conflictivo a lo interno, o sea, Colombia no tiene conflicto externo, los conflictos de Colombia son internos y conflictos armados, de guerra, el presidente electo, Gustavo Petro, perteneció a uno de los movimientos, al M-19, perteneció, viene de ahí, y Colombia ha sufrido eso por más de medio siglo, de lucha armada interna, paramilitarismo, guerrilla, atentados, narcotráfico. Han asesinado a muchísimos candidatos presidenciales en Colombia. Sí, y bueno, Colombia no es Venezuela. Pero en Colombia, Colombia no es Venezuela, pero en Colombia, Petro y Francia fueron los únicos candidatos que le tenían que poner, ¿cómo es que se llama eso que pone la policía para protector de bala? Chaleco antibalas. Chaleco antibalas, sí, pero le ponían una cosa, señores, hablando ellos al público, y le ponían unos protectores de antibalas, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama eso, para que no le dispararan. A Francia, en una manifestación, señores, la estaban con láser, la estaban señalando para dispararle. Y eso pasó. Hay videos de Petro, señores, en su vehículo, disparándole al vehículo, señores. Que eso ustedes lo buscan en internet. Recuerda que es decir, hay muchas heridas. Hay profundamente heridas. La campaña de Petro y la campaña de Francia Márquez, que anoche lo que pudieran buscar el discurso de Petro, es una joya, es la verdad, es una joya. Primera vez en mi vida que escucho el término la política de amor. Petro señaló: yo no voy a perseguir a nadie, y la política de amor, la política de respeto, la política revolucionaria, la política de izquierda no es perseguir a nadie. Ese no es el propósito. Es hacer transformaciones. Y Colombia la amerita. Señores, en Colombia matan a los luchadores sociales. Tienen el récord del mundo. No es Venezuela, no es Cuba. Es Colombia.
que en una semana le mataban 20 defensores sociales, luchadores sociales, que es lo que representa Francia. Y eso hay que decir, y eso el mundo lo quiere ocultar, y usted ve que cuando se habla de Colombia no se menciona eso. Y esa es la propuesta de Petro, esa es la propuesta que han tenido Francia. Bueno, eso fue anoche en su discurso, señores, y ojalá ustedes pudieran escuchar, es una joya de discurso. Y además, cuando tú conoces la realidad, señores, esa señora, Francia Márquez, esa morena que está ahí, con el vestido mamey y el jaque blanco, esa que está aplaudiendo, esa, señores, la historia de esa muchacha y la historia de Petro es una historia de inspiración, de superación humana. A los 16 años, oiga, una niña, a los 16 años ya esa joven que está ahí era madre soltera. La hoy vicepresidenta, señores, a los 16 años, con una niña ya tenía una hija, madre soltera, trabajó en las minas, hay video de ella ahí, trabajando en las minas de Colombia, se preparó, fue a la universidad, estudió Derecho, y estudió Derecho, señores, no para ganar dinero, sino para defender a los de su clase, a los que eran maltratados en esa sociedad dividida de Colombia. Y hoy es la vicepresidenta electa de Colombia y ya pronto será la vicepresidenta. Petro, que fue uno de los políticos más golpeados por la clase política de derecha, que incluso Álvaro Uribe llegó a decir en un discurso ante el Senado, eso está grabado, que él prefería a un Petro guerrillero, a un Petro guerrillero, que a un Petro haciéndole la crítica al sistema. Oigan, para que ustedes vean el nivel de violencia. Óyeme, la victoria de Petro es una victoria de la humanidad, de la gente que cree en la paz. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el expresidente, y el ahora saliente, Iván Duque, representan la violencia en el mundo. Promotores de la violencia. Busquen los resultados de estas elecciones y compárenlo con aquel plebiscito en el que cuando se estaba hablando, vamos a la paz, avancemos a la paz. Y Álvaro Uribe rechazó la paz. Fue el principal vocero anti la paz en Colombia. Porque quería que en Colombia siguiera existiendo los grupos armados. Porque los grupos armados son un negocio. Porque los grupos armados permiten también el narcotráfico. Y la verdad es que este proceso que se vivió en Colombia es muy profundo, tiene muchas cosas muy interesantes. El sistema, óyeme, yo quedé maravillado con el sistema electoral colombiano, que con todo y todo no pudieron impedir nunca el ascenso de Petro al poder. Y un dato muy interesante que poco se ha dicho, que lo voy a decir aquí. En Colombia, oigan esto, escuchen esto, país. En Colombia, cuando se va a una segunda vuelta, el candidato que queda en segundo lugar tiene la opción. Para senador. Sí, tiene la opción. Sí. Es opcional. Sí. Tiene la opción de que, mire, usted puede ser senador. ¿Usted quiere ser senador o no quiere ser senador? Sí. Y puede ser senador, líder opositor o aliado al gobierno. Exactamente. Rodolfo decidió ser aliado al gobierno. Y Rodolfo Hernández, el candidato que enfrentó a Petro ahora, el que le ganó Petro, dijo, yo voy a ser senador, pero yo no voy a ser senador de la oposición, yo voy a ser senador aliado del gobierno. Sí. Oiga lo que estoy diciendo, Oiga lo que estoy diciendo, para que ustedes vean la transformación a la que ha llegado Colombia, a la que va Colombia. Los planteamientos económicos que plantea Gustavo Petro. Iba a decir Gustavo Adolfo Bécquer, que es mi poeta favorito.
los planteamientos económicos que hace, los planteamientos que le hizo al mundo, que le hizo a América, dijo, no, las discusiones de América, los problemas de América, tenemos que hablarlo entre todos, sin excluir a nadie. Sin excluir a nadie. Entonces, lo que hacia donde va el mundo es una transformación. Tenemos que ver, y esto lo digo como una reflexión que debe llegar hacia nuestro país. Miren, y quiero, no sé si Leo tenía algo más que decir sobre Colombia, claro, pero quiero concentrarme en esto que está ocurriendo en el mundo. Evidentemente está ocurriendo una guerra Rusia-Ucrania que poco tiene que ver con el chismecito, ¿verdad? Porque a veces en la política nos meten unos chismecitos que nos distraen de lo que realmente está en el contexto. Poco tiene que ver con que Rusia quiere invadir a Ucrania, que no es verdad que es eso, con que Putin es un abusador y que no. Miren, la guerra de Ucrania tiene un componente de transformación del mundo global. Nos conectamos a partir de la caída del muro de Berlín, del surgimiento de una nueva economía globalizada, nos conectamos todos los países y nos hemos conectado en el sentido de que nos necesitamos como nación. La reflexión que debe llevar a la República Dominicana para la crisis que va a generar esa guerra es la autoprotección. Nosotros tenemos que pensar en nuestros problemas como nación, en nuestros retos. Lamento decirlo, en la República Dominicana no hay una clase política que esté a la altura de las circunstancias. El liderazgo está miope. No conoce el problema global, no conoce el problema local, no tiene solución a ninguno de los problemas. Oiga lo que estoy diciendo. El liderazgo en la República Dominicana, el debate en la República Dominicana, señores, da vergüenza. Porque no están entendiendo el proceso. No comprenden los procesos que pasan en otros países, no entienden lo que pasa en otros países, se quedan en la chismografía. Y al quedarse en la chismografía, estancan a la República Dominicana. Oiga lo que estoy diciendo. Y es una realidad lamentable que los dominicanos tenemos que superar, porque no nos podemos quedar así, Leonardo. Es así. Mira, Luna. Ese proceso electoral de Colombia deja grandes aprendizajes. Sí. Yo creo que en la parte electoral, señores, no había transcurrido ni siquiera una hora del cierre de los colegios y ya se sabía una proyección certera, preliminar, de quién había resultado victorioso de ese proceso democrático, participativo y pacífico que se realizó allí. Señores, ¿cuánto necesitará la República Dominicana para alcanzar ese sitial de democracia electoral? Sí. Entonces, en la parte política, yo considero que la candidatura de Rodolfo Hernández, no tuvo el triunfo electoral, pero yo creo que fue un proyecto exitoso, sí. Señores. Rodolfo Hernández, 10 millones de votos. Hace 8 años, hace 10 años, no estaba en el espectro, en el horizonte político electoral colombiano, señores. No estaba en el imaginario de los colombianos, Rodolfo Hernández. Ese señor irrumpió el escenario, se fue para el gobierno pequeño, el municipal, en Bucaramanga, hizo una gestión que le permitió proyectarse todo en el horizonte nacional colombiano. Y artilló su propia plataforma política, buscó los 200,000 votos necesarios acorde a la normativa electoral colombiana, los registraron, postuló su candidatura, nadie lo daba
para pasar al balotaje, pasó superando a Fico, que era el candidato del uribismo, un uribismo que tenía 20 años dirigiendo los destinos políticos de Colombia, 8 años con Uribe en la presidencia, 8 con Juan Manuel Santos y 4 con el actual presidente Duque. Ese uribismo no pudo impulsar a Fico a la segunda vuelta, sino que se coló por ahí Rodolfo Hernández, señor, un señor de 77 años de edad, le lleva 15 años a Petro. Y es su primera postulación a la presidencia de Colombia. Señores, que yo personalmente creo que no ganó por un fallo estratégico. Ahí no hubo ese choque, no hubo ese enfrentamiento porque él cometió el error de introducir ese elemento pasional y emocional en el que incurren muchos políticos. Inclusive él dijo que él era petrista. Y no hubo ese enfrentamiento directo con Petro. A tal punto de que ya pasado el proceso electoral, él dice que no va a hacer oposición en el Congreso, porque realmente tiene cierto nivel de admiración por Petro. Pero yo creo que si hubiese, inclusive ni siquiera participó en el debate electoral que se propuso en los últimos días. Errores. No, ni en el anterior. Y cometió errores. Inclusive también se filtró un video donde él estaba en un yate lujoso con muchísimas megadivas en las costas de la Florida. Entonces, hubieron una serie de elementos que creo que incidieron en esto. Pero la gran moraleja política en Colombia, si me dan el toque aquí, yo creo que el mito de la necesidad de las grandes estructuras políticas ha sido desmontado, señores. Este señor, igual que Bukele, igual que Pedro Castillo, aunque Pedro Castillo ya había una plataforma establecida, pero Pedro Castillo irrumpió, señores, de ser profesor de primaria a ser presidente de Bolivia. Igual también que Boric, aquí en Chile. Señores, son presidentes, son candidaturas que hace 10 años absolutamente nadie las contempló que iban a alcanzar el poder en sus respectivos países. En el caso de Gustavo Petro, esta fue su tercera postulación y salió victorioso. ¿Pero por qué él salió victorioso? Porque él generó ese ambiente de confianza en Colombia. Porque él pudo seducir los votos indecisos, que fue también uno de los grandes errores estratégicos de Rodolfo Hernández. Se habla inclusive de gente que votó en primera vuelta por Rodolfo Hernández, que en segunda vuelta no votaron por él. Y que también Petro pudo seducir el voto de las mujeres y de los jóvenes. Pero no solo eso, sino que Petro, señores, obtuvo un 60% de los votos en Bogotá, la capital de Colombia, una ciudad que él dirigió desde el ámbito municipal como alcalde, lo que le permitió generar esos niveles de contacto, generar esos niveles de seducción hacia esa demarcación que ha sido fundamental para el triunfo obtenido en el proceso electoral de ayer domingo. Si Petro no tiene ese 60% en Bogotá, donde sacó 2.2 millones de votos, casi superen por 1 millón de votos a Rodolfo Hernández en Bogotá, una ciudad que él dirigió como alcalde. Si él no tiene esa diferencia tan marcada, hoy Rodolfo Hernández es el presidente de Colombia. Entonces fíjense cómo desde el gobierno local, desde la gestión local, se puede hacer una proyección nacional, cómo se puede generar esos niveles de contacto, de seducción, de cercanía, que le resultó importantísimo a Petro para ganar el proceso electoral. Yo creo que en la República Dominicana hay un caso, el caso de Abel Martínez, que salió de una Cámara de Diputados, tal vez con ciertos niveles de descrédito, se fue para la alcaldía de Santiago, ha hecho una gestión que según los números ha sido exitosa y eso le ha permitido ahora recorrer toda la geografía nacional. Con esto no quiero decir que Abel Martínez va a ser presidente de la República Dominicana, no. Lo que quiero decir es que se puede ir al gobierno local, hacer una gestión que sea una especie de huella indeleble, que la gente reconozca la gran gestión, la gran administración, los esfuerzos que se realicen para tú ya irte al terreno nacional. Igual pasó también, señores, el propio Rodolfo Hernández fue alcalde por Bucaramanga. También AMLO en México fue gobernador del Distrito Federal de México. O sea, hablamos de proyectos que se han ido a lo pequeño para luego dar el brinco hacia la postulación nacional. Otra grande de las grandes moralejas que deja el proceso de Colombia, señores. Yo creo que los partidos políticos tradicionales están llamados a transformarse, a renovarse, a satisfacer las expectativas de la gente, si es que quieren permanecer en el escenario
de nuestros países, sino lo que va a pasar es que es una tendencia que se ve en todo el continente, una especie de privatización de los partidos políticos, donde Boric crea su propia organización para su candidatura, para sus propias apetencias, donde Rodolfo Hernández creó también su propia organización para su propia candidatura, donde también Petro en Colombia, una organización para él lanzar su candidatura, y por igual el caso de El Salvador, Bukele, aunque inicialmente no le reconocieron nuevas ideas, se alió un partido político ya establecido, pero la tendencia regional que se evidencia, y eso está pasando en la República Dominicana, por ejemplo, con el PLD. El PLD, la Constitución le impide a Danilo Medina ser candidato presidencial. Si no es Danilo Medina, va a ser una persona que apoye a Danilo Medina Sánchez, igual a Fuerza del Pueblo. En la Fuerza del Pueblo, si no es Leonel Fernández el candidato, lo va a hacer su hijo, porque operan como entidades privadas al servicio público. Igual está pasando en el PRM. Ahí el candidato va a ser Luis Abinader o un Hipólito Mejía, o quienes ellos decidan, porque la tendencia en la región es esa. Una tendencia donde los candidatos crean sus propias organizaciones, no se da ese proceso de elección interna, sino que son creadas fundamentalmente para postular ese proyecto presidencial que termina resultando victorioso. Y yo creo que esa tendencia tiene que ser observada detenidamente por muchos proyectos de la República Dominicana. Por ejemplo, Guillermo Moreno, que yo inclusive se lo sugerí el pasado proceso electoral. Un Guillermo Moreno que aspira a gobernar la República Dominicana y que lo ha intentado en 3 ocasiones, o creo que 4 ya, ni siquiera ha tenido la posibilidad de incrementar su votación. Creo que él debió en el pasado proceso inclinarse por postularse o a una senaduría o a una alcaldía. Pero es que Guillermo Moreno aquí no ha impactado con ningún... No ha impactado, pero por ponerte un ejemplo, pero no ha impactado porque no ha utilizado la estrategia del lugar. Tal vez si él hubiese aspirado a la senaduría, como hizo Petro, que eso fue fundamental para él, desde el Congreso enarboló un discurso anticorrupción. Petro lo hizo porque quedó en segundo lugar, que era el senador. Pues claro, exacto, también. Pero él fue gobernador de Bogotá. Si Petro no gana en Bogotá, hoy no es presidente de Colombia, ¿tú sabes cuánto fue la diferencia en Bogotá? Más de 1 millón de votos. Sí. Fue 60-40 que tiró la votación ahí. Si en Bogotá el promedio, los resultados es igual al promedio nacional, Petro no es presidente de Colombia. Entonces, esa diferencia es evidente que estuvo marcada por la gestión municipal que él desarrolla allí. Por eso yo creo la importancia. Bueno, hay casos excepcionales. Uno es Abinader, que no ocupó ninguna posición municipal, no fue senador, pudo ser presidente de la República. Leonel Fernández también, que no ocupó ninguna posición. Resultó que por esa coyuntura del 96 alcanzó la presidencia de la República. Pero Hipólito Mejía fue ministro de Agricultura. Y también un Jorge Blanco ocupó posición. Y Antonio Guzmán también ocupó. Bueno, y hay muchos fenómenos en la región. Pedro Castillo no ocupó ninguna posición pública y se metió a la presidencia de la República. Pero Bukele fue alcalde de la capital de El Salvador y eso le permitió, desde la alcaldía, desde la gestión que realizó, proyectarse a nivel nacional. Y en su primera postulación fue presidente de El Salvador y es uno de los presidentes más populares de la región. Entonces, ya frente a lo que viene en Colombia, ¿qué es lo que más me preocupa? Yo puse un tuit, señores, para terminar mi comentario. Los grandes desafíos que tiene Petro, ya fuera del tema del romanticismo, fuera de la situación de los orígenes de la vicepresidenta, que hay que valorarlo. Yo admiro esos tipos de proyectos políticos auténticos que no son inventivas, construidas en el aire. Pero los grandes desafíos de Colombia, señores, ¿cómo construir la paz con paz? Eso pudiese resultar un fenómeno nuevo en el curso de la historia humana. ¿Cómo construir paz con paz? ¿Cómo Uribe pudo desafiar esos... Señores, cuando Uribe llegó a la presidencia de Colombia, en Bogotá y en Medellín habían atentados, porque ahora la violencia en Colombia ha sido replegada, son en zonas específicas, pero en Colombia, en la misma Bogotá, fácilmente te podían detonar un vehículo bomba en una plaza comercial, pero no solo en Bogotá, no solo en Colombia, váyase a Perú, Lucero Luminoso. ¿Cómo fue que Fujimori pudo desafiar a esos grupos? Fue con paz, señores. Fue a plomazo limpio y fue enfrentándolo. De la única forma que se puede construir paz es con más guerra. Yo no conozco un caso que con paz se haya construido paz. En la región ni en el mundo, yo no conozco un caso. Entonces,
aparte de ese gran desafío que tiene Petro, señores, en Colombia hay más de un 40% de pobreza, más de un 15% de indigencia, más de 3 millones de jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan en esa Colombia. Señores, en esa Colombia, una Colombia donde la violencia organizada tiene la particularidad que opera como cómplice, señores, de uno de los principales negocios del mundo, por encima del petróleo y del oro, como es la cocaína. ¿Cómo construir paz en ese escenario donde hay que proteger y donde hay esas alianzas con esos grandes carteles de narcotráfico, los principales carteles de la región? Están en Colombia y en México. ¿Cómo construir paz? Proponiendo paz en ese escenario, señores, en ese escenario donde existen tantos elementos que crean las condiciones para la violencia perfecta. Y también me preocupa cuál va a ser la posición de Petro frente a las bases militares norteamericanas. ¿Cuál va a ser su visión respecto a la necesidad de Colombia de contar con la tecnología, con los armamentos, con la información de inteligencia de los Estados Unidos? Ya Petro al menos ha dicho que el capitalismo lo va a fortalecer en Colombia. Está mandando señales, tiene que mandar señales. Mañana se abren las bolsas de valores en Colombia. Se habla de que pudiese haber un proceso de desplome de las bolsas. Por eso se plantea de que hoy él tendría que al menos anunciar quién va a ser su ministro de Defensa y su ministro de Hacienda. Para terminar, creo que continuaremos hablando de este proceso de Colombia, un proceso democrático sabroso, hermoso, señores, donde las denuncias de violencia fueron mínimas. Ese proceso de compra de votos, al menos no hubo esas denuncias. No, si se encuentra alguien comprando votos, ahí sí hay problemas. Y donde esos dos proyectos tuvieron en común que eran disruptivos, señores. No respondían al establishment, no respondían ni siquiera al gobierno. Iván Duque tuvo que replegarse. Un Iván Duque que no podía repostularse porque el pasado proceso del presidente Santos se modificó la constitución para prohibir la reelección, pero él se religió, Santos, él fue el último presidente que se religió allí. No, pero Iván no tuvo porque en el Santos promovió la reforma constitucional para prohibir la reelección, y él no podía reelegirse. Pero Juan Manuel Santos, él se religió, porque fíjense cómo operan nuestros países. Entonces habrá que ver también Petro, hay que esperar más adelante. Que fue un gran presidente, Juan Manuel Santos. Hay que esperar si Petro realmente va a promover una reforma constitucional para reelegirse o realmente él va a, que creo difícil que él abandone el poder en el 2026. Vamos a una pausa. 26, y cuando retornemos, vamos a seguir este programa. Vamos con el discurso del presidente. Sabroso. Con el discurso del presidente Luis Abinader. Como dice Francia Márquez, vicepresidente. El único que tiene una visión para resolver los problemas de la actualidad de la República Dominicana. Lo demostró el presidente Abinader ayer. Hablemos ahora. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. Estamos en la Universidad Primada de América, en la UAS, en Santo Domingo. Acá el 3 y el 4 de agosto va a ser el Congreso Iberoamericano de Comunicación Política. Vamos a hablar de todo, se va a respirar comunicación y política.
2 días de entrenamiento intensivo con un gran equipo que nos acompaña, que estamos listos trabajando para recibirlos en República Dominicana. 80 conferencias en 2 días y mucho más a 360 grados. Cumbre Mundial de Comunicación Política. Te esperamos este 3 y 4 de agosto. Todo eso que necesitas saber sobre la comunicación, elecciones, marketing electoral, todo y un poquito más lo tendrás en tus manos este próximo 3 y 4. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Con la gente, por el amor de Dios, no se olviden de los sectores más desfavorecidos. Desde hoy arrancamos un sueño para demostrar que sí se puede, con la gente, por la gente, para que el próximo 2024 mantengamos el partido en el poder, llevando a la presidencia de la República el que habla con ustedes, el que se comunica con ustedes, el que siente con ustedes, porque nosotros, gracias a Dios, Estamos en la Universidad Primada de América, en la UAS, en Santo Domingo. Acá el 3 y el 4 de agosto va a ser el Congreso Iberoamericano de Comunicación Política. Vamos a hablar de todo. Se va a respirar comunicación y política. 2 días de entrenamiento intensivo con un gran equipo que nos acompaña, que estamos listos trabajando para recibirlos en República Dominicana. 80 conferencias en 2 días y mucho más a 360 grados. Cumbre Mundial de Comunicación Política. Te esperamos este 3 y 4 de agosto. Todo eso que necesitas saber sobre la comunicación, elecciones, marketing electoral, todo y un poquito más lo tendrás en tus manos este próximo 3 y 4. Continuando, señores, con su espacio irreverente y directo. Vamos nosotros ahora, miren, yo le mandé ahí al señor director un cortico de la actividad que realizó el oficialista Partido Revolucionario Moderno, una actividad política en el Coliseo Teo Cruz, donde se hicieron entrega de los certificados que acreditan a las autoridades reelegidas del partido, a José Paliza, a Carolina Mejía, a Delina Ascensión y también al el director de Indotel, ¿cómo se llama? ¿No fue el nombre? De San Pedro, Dios mío. Dámele audio a eso, dámele audio, ven. El pasado es corrupción e impunidad. No mire para atrás. El pasado es despilfarro e ineficiencia. No mire para atrás. El pasado es atraso y pobreza. No mire para atrás. El pasado es abuso de poder. No mire para atrás. Mira para adelante. No mire para atrás. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al Partido Revolucionario Moderno y al pueblo dominicano. Muchas gracias.
Un discurso extraordinario del presidente Luis Abinader, señores. Esto es una lucha titánica contra un pasado fallido, un pasado corrupto, de oprobio, de vejaciones, de conculcaciones, de laceraciones, de humillaciones. Un pasado que no puede volver al poder en la República Dominicana. Un pasado fallido que no cree en la institucionalidad y que no cree en la democracia y que no cree en un ministerio público independiente y que no cree en un ejercicio decente y honesto de la cosa pública. Un pasado fallido que ve las instituciones para saquearla, para hurtarla, para degradarla. Un pasado fallido que quiere volver a toda costa al poder en la República Dominicana. Pero como dice el presidente Luis Abinader, este pueblo dominicano, un pueblo valiente, un pueblo decidido, un pueblo inteligente, no puede ver para atrás. Hay que ver hacia adelante, hacia donde están viendo todos nuestros países. Fíjense el caso de Bolivia, de Chile, de Costa Rica, los pueblos viendo hacia adelante, viendo prosperidad, desarrollo, viendo nuevos liderazgos, viendo nuevas ideas, nuevas propuestas, viendo nuevos horizontes, por Dios. Solo el expresidente Leonel Fernández y su círculo fupuista cree que este pueblo va a ver para atrás. Un pueblo que está decidido a continuar transitando este sendero de avances, de armonía, de decencia, de honestidad y de un ejercicio público apegado a la Constitución y a las leyes de la República. Bueno, yo pienso de ese discurso que ayer el presidente Luis Abinader se puso en tono con reelección, aunque hoy el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo que no, que ellos no, que el PRM todavía no está en reelección. Bueno, el acto de ayer se vio muy reeleccionista. Pero hay muchos elementos que yo puedo ponderar de ese discurso. Lo primero que hay que decir es, Luis va a anular cualquier liderazgo en el PRM. Y inició ya por consolidar que él es el líder del PRM. Ya no era, antes era él y Hipólito. Ahora es él, ahora es Luis Abinader. Y eso quedó ayer tácito y bien expresado en el acto. Yo soy el líder de este partido. Aquí se va a decir y se va a hacer lo que yo quiera, dando una demostración de que todo lo que se ha hecho ahí, en ese partido, se ha hecho con la anuencia de Luis Abinader. Todo lo que se ha hecho ahí es Luis. Y las autoridades de ese partido se van a elegir. No Luis entrando en consenso con nadie. Luis no tiene interés en entrar en consenso con nadie. Lo que van a hacer autoridades, lo que van a hacer funcionarios de su gobierno, son lo que Luis quiera, lo que Luis desee. Y eso lo dejó ayer expresado en eso. Lo demás es decorativo, democracia, en el PRM eso no existe, eso no, ni creen en eso. Eso es un discurso panfletero para los de afuera. Ayer vi al presidente muy enérgico, Luna. No. Que a eso es que voy. Fíjate, ayer. Estamos en junio. Hace 2 años va a cumplir ya el gobierno de haberse elegido en julio. Eso no es casual. El presidente ayer hizo un discurso de polarización con el PLD y con la Fuerza del Pueblo. Polarización con el pasado. Pero es una disputa entre el presente y el futuro y un pasado fallido. Esa es la disputa electoral de la República Dominicana para el 2024. Pero la disyuntiva de este país no es PLD y PRM. No es Leonel y Luis. No es Danilo, Luis y Leonel. La disyuntiva electoral no es esa. No, es que este país es más rico que eso. Por ahí la encuesta no, pero está bien, pero en este país... En este país no estamos, las opciones no son Luis y volver atrás. Eso no es verdad, es una mentira, señores. En este país están los retos que tiene el país
Y la clase política tiene que ponerse al frente y decir cuáles son los problemas de ese país, no distraer. Para mí es una distracción. Para mí es una distracción. Ajá, comparate con el PLD y con... No, pero no, es que... ¿Y quiénes son los que le están dando al gobierno? Es que los problemas y las soluciones de este país no es compararlo con el PLD. No, los problemas de este país. Hablamos de justicia independiente. Comparado con Jean Alain, ¿eso es justicia independiente? Esa es la discusión de justicia independiente. Eso es hasta débil hablar de una cosa así. Es que las mediciones están ahí. Hablar, sí, pero está bien, pero no es de mediciones. A Guillermo Moreno le va a responder no es de mediciones. A Danilo que está en la calle. No es de mediciones. Es que este país. A mí no está pero está bien, yo no entiendo a quién es que tiene que responderle. Es que este país, los problemas que estamos pasando en este país, los problemas de salud, de educación, de vivienda, de energía eléctrica, de alto costo de la vida, de seguridad. Esos problemas no es el PLD que tiene que responderle, no es a Leonel que tiene que responderle, a mí como ciudadano, es la ciudadanía. Entonces cuando usted se coloca en esa disyuntiva, a mí no me van a distraer con eso, por lo menos a mí. Cuando yo vaya a hacer un planteamiento, por ejemplo, que yo lo he dicho, la justicia independiente, y he dicho, eso es una mentira y una falsa, que lo he dicho. Yo creo en la independencia de Miriam, en la independencia de Miriam, en la de todos los demás. Yo no creo. La justicia independiente, ¿cuál justicia independiente? La misma que ha construido el PLD. La misma. ¿Esa es la justicia independiente? Porque entonces cuando hablemos de justicia independiente, sí, usted va a tener una discusión con Danilo, con Leonel sobre justicia independiente. Qué bien, usted va suave, va de robo va ahí. Eso es el escenario que plantea las encuestas. Bueno, pero está bien, pero ese es un escenario electorero. A propósito de eso, Luna, a final de este mes vence ya ese proceso de elección que hizo Jean Alain Rodríguez de un grupo de fiscales que, como dijo el doctor Duarte Canaán, son dirigentes políticos que le pusieron traje de fiscales. Entonces creo que para noviembre que vence o para principios del próximo año. Entonces ahora se va a elegir con el mismo mecanismo que eligió Jean Alain, se va a elegir ahora. Esa es la justicia independiente. No, porque no es Jean Alain que está en la Procuraduría, por Dios, Lunas. Pero es el mismo mecanismo. Pero es el mismo mecanismo. No, porque Jean Alain, entonces tú no me puedes decir. Simuló un proceso de elección que no hubo un proceso real, ahora se va a realizar. Porque mira, Germán, tú no lo puedes comparar con Jean Alain Rodríguez. Por favor, por Dios, respeta la teleaudiencia. Pero Leonardo, pero mira, respeto al discurso del presidente Luis Abinader, que tiene, porque ¿qué es la política, señores? La política es una guerra, es un escenario de guerra, sin armas y sin violencia. Él está defendiendo su postura reeleccionista. Él está defendiendo y yo no estoy en ante eso, los ataques inclementes e misericordia de una oposición fallida que no resolvió ninguna de las problemáticas fundamentales de la República Dominicana. Pero eso es electorero. Es eso que el presidente Luis Abinader está respondiendo. Una oposición, Leonel Fernández, en 12 años no resolvió ninguna de las problemáticas fundamentales de este país, ni Danilo Medina Sánchez. Entonces, ante eso, el presidente Luis Abinader tenía que defenderse y tenía que recordarle a ellos que no resolvió nada. Ese es el electorero. Ayer habló un candidato y no era el candidato que estaba hablando, el presidente dominicano. Un escenario de guerra política. Cuando él sea candidato, bueno, que hable como candidato. Pero él no es candidato. Pero déjame hacerte una pregunta. Él ayer le estaba hablando a unos candidatos, por ejemplo. Aquí no hay candidatos. ¿Cómo que no? Leonel Fernández no es candidato. No, es que no hay proceso. El PLD tiene 6 candidatos. Que no hay proceso. ¿Cómo que no? Es que no hay proceso. Los procesos. No? La ley dice cuándo se inician los procesos. Ayer debió hablar el presidente de la República. Pero es un escenario de partido, Luna. Eso en el Palacio Nacional. Sí, es un ese partido del PRM, un escenario político. O sea, Leonel Fernández y Danilo Medina Sánchez ya están recorriendo todo el país, arremetiendo contra el gobierno y diciendo que Luis Abinader no sabe gobernar. Leonel y Danilo dicen que no saben gobernar un presidente que ha creado las condiciones para tener un crecimiento económico de más de un 12%, uno de los más altos en toda la región, un presidente que ha mantenido y ha fortalecido el peso dominicano ante el dólar, un presidente que ha mantenido ciertos niveles de control ante la inflación, un presidente que ha creado las condiciones para que tengamos
hoy más de 14.000 millones de dólares en reservas internacionales. Un presidente que ha generado las condiciones aquí para que la calificadora Moody's, para que el Fondo Monetario Internacional, para que el Banco Mundial y para que otros organismos internacionales acrediten y certifiquen y confirmen que la economía dominicana está sana, señores. Esas condiciones las ha creado el presidente Luis Abinader. Ponga los números de teléfono que para está que teniendo los ciudadanos llamen. niveles récord de entrada de turistas, señores, en medio de todas estas turbulencias. Un gobierno que ha creado las condiciones para que tengamos niveles de inversiones extranjeras que nos colocan como uno de los principales países de la región en esta materia. Entonces, ante eso, ¿cómo el pueblo dominicano puede creer esa narrativa que insiste en imponer el fupuismo de que el presidente Abinader no sabe gobernar? El presidente Abinader está demostrando que más estadística que yo no he hablado de no saber gobernar. Para Abinader está demostrando que más estadística que Leonel Fernández. Usted compara los dos primeros años de Leonel Fernández, del 96-98, que es yo no soy vocero de ningún partido político de este país. Yo soy un defensor de la democracia y del ejercicio decente pero defiende al politiquero que habló ayer. Entonces, usted compara los primeros 2 años de gobierno de Leonel Fernández, 96-98, y los 2 primeros años de Luis Abinader, 2020-2022. Y Luis Abinader le lleva a la milla a Leonel Fernández como gran estadista, por Dios. Sí, pero eso es politiquería de ellos dos. Yo no estoy en eso, yo estoy en el país. Yo estoy en los problemas del país. La llamada, deja hablar a la gente. Buenas tardes, ¿quién nos llama y desde dónde? Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Indignado que estoy con estos bandidos que no resolvieron ninguna de las problemáticas fundamentales de este país. Si quieren volver al poder, Dios. Pues, le felicito por su programa, hermano. Cuéntenos. Gracias. No, para decirle lo que usted está diciendo, le hablamos de aquí de Higüey, de Altagracia. Óyame, aquí nunca había visto un hombre que trabaje tanto como el presidente Luis Abinader. Nunca. Leonel tuvo sus 3 periodos y no tiene nada que ofrecerle a este pueblo, mucho menos Danilo Medina. Que Leonel no vendió el palacio, yo creo porque no halló los documentos para vender el palacio de la República. Leonel vendió los ingenios, vendió todo lo que, la luz, todo lo que está pasando en este país hoy. Hay que agradecérselo al Partido de la Liberación Dominicana por su corrupción, porque Leonel es el primer corruptor que enseñó a todos esos corruptos a ser corruptos. Permítame coger otra llamada. Sí, vamos. Gracias, permítanos coger otra llamada. Para que no vuelva Roberto Rosario a la presidencia de la Junta Central Electoral, este pueblo no puede ver para atrás. Para que no vuelva Guzmán Fermín a la Policía Nacional, este pueblo no puede volver para atrás. Para que no vuelva Bauta Roja, Salud Pública, señores, Bauta Roja. Este pueblo no puede volver para atrás. Para que no vuelva Félix Bautista, señores. Félix Bautista, ustedes se lo imaginan como ministro de Obras Públicas. Para que no vuelva Félix Bautista, este pueblo no puede ver para atrás. Que hable el pueblo. Ustedes se imaginan a Víctor Díaz Rúa como director de la UISOE o del Metro de Santo Domingo para meter 4 o 5 líneas sobrevaluadas. Por Dios, que hable el pueblo. Este pueblo no puede volver para atrás. Pero que hable el pueblo, deje hablar al pueblo. Indignado que estoy, por Dios. Estos bandidos que gobernaron por 20 años y no resolvieron ninguna de las problemáticas fundamentales de este país. 20 años, señores. 20 años gobernaron. Pero no estamos en campaña electoral, que es lo que estamos diciendo. Pero que están recorriendo el país, Leonel Fernández y Danilo Medina. Bueno, pero ellos... ¿En qué están ellos? Óyeme. Predicando la palabra de Dios. ¿En qué está Danilo Medina, señor? Y Leonel Fernández. Presos deberían estar. Deberían estar presos. Pero presos. ¿Y por qué no están presos? ¿Y por qué no están presos? Danilo Medina, por Dios. Entonces, que se dejen de politiquería. Danilo aumentó 20,000. Entonces, pero nada más hay 5 o 6 mil gente en el lugar. Yo quiero saber si es por Wi-Fi o por WhatsApp, que lo está juramentando. Aquí nada más piden la cárcel yo, porque usted y Capellán lo que piden es que eso estén haciendo y diciendo disparate en la calle. Para que no vuelva Otoniel Bonilla al de Fleco, a la pesca. Lo que pesca hoy, estaba un Otoniel Bonilla, señor, ese bandido que debió caer preso cuando Leonel se fue del poder en el 2012.
Para que no vuelva un Otoniel Bonilla, este pueblo no puede volver para atrás. ¿Pero y qué es esto? Vamos a un programa serio. Pues. El de capellán que tiene que... que es un programa serio.